Vamos a continuar entonces con el módulo 2, que es el que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas, retos y perspectivas en su reconocimiento. Vamos a analizar primero qué son los derechos humanos, los derechos fundamentales y el bloque de constitucionalidad, cómo se relacionan. Debemos entender que en Bolivia está reconocido en el artículo 410 de la Constitución boliviana el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad incluye todas las normas que están reconocidas en la Constitución Política del Estado aprobada del año 2009, junto con los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido aprobados por Bolivia, que se llama en términos técnicos la ratificación. Entonces, todos esos instrumentos internacionales de derechos humanos, de acuerdo a lo que dice la Constitución en su artículo 410, tienen la misma jerarquía, el mismo valor, la misma obligatoriedad que las disposiciones constitucionales. Esto es muy importante puesto que la mayor parte es decir, en realidad los derechos humanos en general y los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución. La Constitución, además de organizar los órganos del Estado boliviano, determinar sus facultades, y otros contenidos importantes para la convivencia en sociedad, determina cuáles son los derechos de las personas. Y obviamente dentro de su contenido la Constitución también incluye un apartado o varios artículos en los que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Y la Constitución está por encima de cualquier ley. Es decir, la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, está por encima de una ley, está por encima de lo que se llaman los decretos que están aprobados por el presidente y su gabinete, están por encima de una resolución administrativa, están por encima de cualquier resolución de otras autoridades nacionales, puesto que se supone que la Constitución está rescatando la voluntad del soberano, que es el pueblo, que también está constituido por los pueblos indígenas. Los principales derechos de los pueblos indígenas que están reconocidos en instrumentos nacionales e internacionales son 6. Primero está el derecho a gozar de todos los derechos humanos sin discriminación e igualdad ante la ley. Es decir, las personas indígenas tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, más los derechos específicos que se les asigna a sus pueblos, ¿no? También los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, la autonomía, el autogobierno y a las instituciones indígenas. Es decir, esto implica que se puedan organizar en sus propias formas administrativas y que puedan tomar sus propias decisiones dentro de sus territorios. También tienen derecho a la identidad e integridad cultural, es decir, esto precautela que su cultura, sus tradiciones, su riqueza cultural, su cosmovisión oral pueda ser permanente en el tiempo, porque esto es parte de la riqueza cultural también de nuestro país, no solamente de los pueblos indígenas, y de la riqueza de la humanidad en realidad. También tienen derecho a la propiedad de su tierra, del territorio, de sus recursos naturales. Esto implica que cada pueblo indígena puede y debe decidir sobre cómo se administran su tierra, su territorio y sus recursos naturales. Sabemos que en los territorios de los pueblos indígenas existen grandes yacimientos de recursos naturales que están resguardados precisamente por las tradiciones de los pueblos indígenas. Por eso es importante que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a administrar estos recursos, porque sabemos que su lógica es de mantener, de sostener estas riquezas, y además es una lógica ecológica también que beneficia, por supuesto, a todo el país, ¿no? Y también por ello tienen el derecho a la participación en los asuntos del Estado plurinacional representados por sus líderes indígenas, y tienen derecho a que se les consulte de manera libre, previa e informada sobre cómo se van a administrar su tierra y sus recursos naturales. Y también se reconoce como un derecho muy importante el derecho a la reparación. Cuando se vulnera, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas,
se ha reconocido varias veces en instrumentos internacionales y en decisiones de cortes nacionales e internacionales que los pueblos indígenas deben ser reparados. No siempre esto implica un pago económico, en muchos casos sí se ha dado como un pago económico, pero puede implicar también que se restituya ese territorio, se le devuelva ese territorio o se le compense de alguna manera al pueblo indígena por la vulneración de los derechos de los que goza. Dentro de la Constitución boliviana, como habíamos dicho, se incluyen varias disposiciones específicas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En la Constitución están reconocidos como naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y también están reconocidos los pueblos afrodescendientes. Eso es algo muy particular a nuestra Constitución porque se reconoce también que existe en nuestro país población afrodescendiente que proviene, como su mismo nombre lo dice, de África, que fueron traídos también durante la colonización, fueron traídos desde sus territorios en África particularmente para ser esclavizados y por tanto ahora forman parte de la población boliviana y han formado su propia cultura, su propia cosmovisión y por tanto también gozan de los mismos derechos, ¿no? Dentro del texto en el que se les ha provisto con el resumen de los contenidos de este módulo van a poder identificar los artículos específicos de la Constitución en los que se reconocen estos derechos y que establecen esos artículos. No los vamos a mencionar ahora porque son muchos y podría tomarnos mucho tiempo. Es mejor revisarlos dentro del texto. Y tenemos también que recordar cuáles son los instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Primero está el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Es el primer instrumento internacional que realmente reconoce de manera amplia y global los derechos de los pueblos indígenas. No define específicamente qué son los pueblos indígenas, pero les deja la libertad a las personas que se consideran indígenas a autoidentificarse como tales para gozar de los derechos respectivos. El segundo instrumento internacional de gran importancia dentro de este ámbito es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración reafirma e desarrolla con mayor detalle los derechos que el Convenio 169 que acabo de mencionar determina respecto a cuáles son los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, hace unos momentos les he señalado 6 derechos más importantes de los pueblos indígenas. No son los únicos. Los derechos humanos están en constante reconocimiento. El catálogo de derechos cada año incrementa, así que esos solamente son los 6 derechos, los que he mencionado son los derechos que se reconocen de manera más frecuente y con mayor y se les da la mayor importancia a nivel nacional e internacional. Y esos derechos, como les decía, están también reconocidos en estos instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración no es un instrumento obligatorio porque no ha sido ratificado propiamente por la Asamblea Legislativa Boliviana, como es el procedimiento correspondiente para que sea de obligatorio cumplimiento, pero lo que se ha hecho es reconocerla como ley del Estado, es decir, goza en este momento con la obligatoriedad de una ley, tiene esa jerarquía de ley. Y finalmente tenemos la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que ha nacido en el seno de la Organización de los Estados Americanos, que hace énfasis en la igualdad de los derechos de las personas indígenas, tanto hombres como mujeres, entre otros temas más específicos que desarrolla, y que para ello les voy a pedir que revisen dentro de los textos que les está proveyendo dentro de la carpeta de este módulo. Van a encontrar la Declaración Americana y es importante que puedan leerla de manera íntegra. No es un texto muy extenso, así que se puede hacer una lectura en poco tiempo para que puedan entender y comprender cuáles son los derechos que allí se reconocen.
Y vamos a también hablar sobre los principales desafíos para el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente, antes, en el siglo pasado, el desafío era que los pueblos indígenas no gozaban de derechos específicos. Sí se suponía que gozaban de todos los mismos derechos humanos que cualquier otra persona, pero el desafío en ese momento era que no tenían instrumentos que los protejan, instrumentos legales que los protejan de manera específica. Ahora el reto no es reconocer o aprobar instrumentos legales que reconozcan sus derechos, sino que estos derechos sean respetados en la práctica, ¿no? En la práctica, no solamente los derechos de los pueblos indígenas, el ejercicio, la práctica, el respeto de los derechos humanos es todavía un tema pendiente de resolución. Por eso en el día a día ustedes van a escuchar constantemente noticias sobre personas que están exigiendo al Estado que respeten sus derechos. Esto es porque todavía el Estado no respeta en la práctica nuestros derechos. Y por eso, en el caso de los derechos de los pueblos indígenas, que han sido reconocidos recién, hace pocas décadas, el desafío es aún más grande, porque incluso a veces se desconocen cuáles son sus derechos y por tanto, por esa razón, si hay un desconocimiento, hay también una falta de respeto a esos derechos, ¿no? ¿Cómo sabemos cuáles son los derechos más vulnerados de los pueblos indígenas? Pues nos podemos remitir a los informes de los organismos internacionales que hacen un seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos en Bolivia. Por ejemplo, tenemos el examen periódico universal, que es un examen que realiza la Organización de Naciones Unidas a todos los estados que forman parte de esa organización. Bolivia forma parte de la ONU y por tanto cada 5 años nos sometemos a un examen de cuáles son los derechos humanos que se están cumpliendo y cuáles son los que se están vulnerando. En el caso de los pueblos indígenas se ha determinado que los derechos más vulnerados son el derecho a la educación, a la igualdad y a la no discriminación, a la participación y consulta, a su derecho a la tierra, territorio y recursos, los derechos sexuales y reproductivos de la población indígena, en particular en el caso de las mujeres indígenas, y finalmente el derecho a la libre determinación y a la conservación de las instituciones indígenas. Esos serían los derechos en los que más denuncias hay de vulneración, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, el año 2019, el Tribunal Internacional para los Derechos de la Naturaleza ha emitido una sentencia determinando que Bolivia ha vulnerado el derecho a la tierra y territorio de los pueblos indígenas del TIPNIS, el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. Esa clase de sentencias nos está mostrando que el Estado todavía no está respetando los derechos de los pueblos indígenas y muy particularmente aquí tiene que ver el tema del derecho a la tierra, territorio y recursos y a la consulta previa, libre e informada que debe hacerse a los pueblos indígenas antes de emprender cualquier proyecto de infraestructura o en el que vaya a disponerse de los recursos naturales de esas poblaciones. Y con eso hemos concluido el módulo 2.